Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí, por supuesto, en su espacio informativo, en este horario de las 8 de la noche. Quédese con nosotros. Como siempre hemos trabajado para llevarle a total detalle la información de nuestro hermoso estado. Como cada noche está con nosotros Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre, sabes que es un gusto estar contigo, por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos acompañan en este su espacio Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de la señal de Tele Yucatán o también por las redes sociales. Estamos en Facebook como Tele Yucatán. Nosotros nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Deportistas, médicos, fisioterapeutas, nutriólogos, estudiantes y también psicólogos reunidos aquí en Yucatán. Esto en el marco del segundo Congreso Mexicano de Medicina del Deporte. Uno de sus objetivos será generar un conocimiento más amplio en cada una de sus áreas y así impactar de manera positiva en el bienestar de la sociedad. Al inaugurar el segundo Congreso Mexicano de Medicina del Deporte, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció la construcción del primer hospital de medicina deportiva del país para 2022 y la modernización del Estadio Salvador Alvarado con la inversión de más de 76 millones de pesos. Resaltó la importancia de llevar el deporte a más yucatecos por medio de escuelas de iniciación deportiva de béisbol y fútbol y posicionar a Yucatán, que apuesta por sus deportistas, quienes hicieron posible el cuarto lugar en la Olimpiada Nacional. Para que el deporte pueda salir adelante tenemos que trabajar de manera coordinada los tres niveles de gobierno. Aquí en México la verdad es que estoy muy contento y quiero agradecer a Ana Gabriela porque desde que empezó como directora de la CONADE, pues la verdad es que ha habido mucho acercamiento, mucha apertura. Muchas gracias, Ana Gabriela. La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa, pidió a la comunidad médica deportiva crear una base de datos y hacer un análisis de las lesiones más frecuentes que sufren los deportistas para plantear mecanismos de prevención. Pero no tenemos esos datos de nuestro país. Y yo aquí quisiera abrir un paréntesis e invitarles que junto con la federación generemos esa estadística y generemos esas mediciones de nuestro país, de nuestra gente, de nuestros deportistas, y que ustedes que son los que están en ese campo de acción también nos ayuden a vaciar y poder tener esa base de datos. ¿Por qué es las lesiones? ¿Por qué suceden las lesiones? En el evento se firmó un acuerdo para impulsar la medicina en el país a beneficio de los deportistas. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Te Informa. Con el programa Peso a Peso llega al oriente del estado los equipos, insumos y herramientas para que los productores rurales más necesitados puedan realizar sus actividades. Con una inversión de más de 43.8 millones de pesos, el programa Peso a Peso que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal beneficia a 14.188 productores yucatecos con la distribución de equipos y herramientas para impulsar las actividades agropecuarias, los cuales se entregan sin distinción a tiempo y con precios hasta 15% más económicos que en cualquier otra tienda. En representación de Vila Dosal, el secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, encabezó en Tizimín una entrega más de dicho esquema a favor de 1.824 productores de 8 municipios de la región oriente del estado, con una inversión de 14.3 millones de pesos. De los que recibieron el miércoles sus apoyos, 94 son pequeños productores, por lo que el gobierno del estado los respaldó con el 100% del costo de los artículos. Los productores que obtuvieron sus equipos y herramientas pertenecen a los municipios de Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río Lagarto, San Felipe, Suquilá y Tizimín. En esta entrega se repartieron más de 49,000 artículos, entre los que destacan 4.500 rollos de alambre, más de 6.700 piezas para la producción apícola, como cajas, azúcar, cera, equipos de seguridad, entre otros, así como 540 sacos de semillas de maíz y pasto, entre otros productos. Al dirigir un mensaje, el secretario Díaz Loesa mencionó que el programa Peso a Peso garantiza que el apoyo le llegue a quien lo necesite sin distinciones. Esta vez nosotros, como Secretaría de Desarrollo Rural,
Hicimos un trabajo muy coordinado de ir a todos los 106 municipios y de manera personal estar recibiendo estas solicitudes. Hoy, en comparación con el año pasado, con los precios estamos por abajo, a veces en 10%, en 15% en algunos productos. Y también uno de los compromisos del gobernador, pues entregarlos en tiempo y forma. Tele Yucatán te informa. Mantener el clima de seguridad y tranquilidad del Estado es uno de los principales objetivos del esquema Yucatán Seguro, un proyecto que trabajará entre sus diversos ejes la seguridad de las fronteras. El esquema Yucatán Seguro incluye la instalación de 119 arcos carreteros en las fronteras de la entidad, entradas y salidas de los municipios, que sumados a los 100 que hay, serán 219 sitios estratégicos con tecnología de lectura de placas para vigilar los que entran y salen del Estado. Entre los objetivos principales se encuentran evitar el ingreso al Estado de sustancias prohibidas y armamento en vehículos, localizar posibles víctimas de secuestro cuando las matrículas estén asociadas a algún reporte generado por delitos y prevenir y abatir robos en las carreteras. Los arcos carreteros contarán con 364 cámaras de lectura de placas y 238 cámaras fijas denominadas de red que se combinan con una computadora. Ese tipo de unidades están integradas por un lente, un sensor de imagen, uno o más procesadores y memoria, de modo que al identificar un vehículo por sus placas, simultáneamente se captura su imagen. El arco también incluye 364 antenas lectoras de identificación por radiofrecuencia para cotejarlas con las que se encuentran en el registro público vehicular. La ubicación y cobertura de los arcos carreteros estarían determinadas por los análisis estadísticos y operativos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública. Así, el gobierno estatal fortalece el equipamiento y la formación de los cuerpos policíacos, pues emprendió un plan integral para mejorar el nivel de vida de los agentes y de sus familias, ofreciendo, entre otras cosas, oportunidades para adquirir o mejorar sus viviendas y becas para que sus hijos estudien en universidades privadas. Para el gobernador Mauricio Vila Dosal, mantener el clima de seguridad y tranquilidad del Estado, hay que estar siempre un paso adelante de la delincuencia y contar con el más moderno equipamiento por aire, mar y tierra, porque es un incentivo para las inversiones nacionales y extranjeras, para la generación de empleos mejor pagados para las familias yucatecas. Tele Yucatán te informa. Y precisamente hablando de esta iniciativa Yucatán Seguro, que trata sobre la instalación de nuevas tecnologías para reforzar la seguridad, ¿qué opina la gente al respecto? Vamos a verlo. Pues me parece bien, porque se ve que sí está haciendo algo bueno por la ciudad, ¿verdad? Sí, que bien, enfocarse más a los lugares, por decir todo esto, para que podamos tener nosotros más, ¿cómo lo puedo decir? Más vigilancia, más ¿seguridad? Más seguridad. Y la verdad, yo que vengo de fuera, ya llevo un par de años acá, me siento muy seguro en esta ciudad y si está esa propuesta, puta, qué mejor, la apoyaremos. Muy bien, porque pues aquí también necesitamos vigilancia y me parece que está perfecto. ¿Te parece bien la idea del gobernador? Sí, me parece una excelente idea. Ya, pues qué bueno que se está preocupando un poco más por las personas que están un poco más escondidas de la ciudad, o las ciudades que están en crecimiento. Me parece una propuesta muy buena. Y ante el creciente movimiento migratorio en la frontera sur del país, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos supervisaron las instalaciones de la estación migratoria en Mérida. La supervisión, en la que entrevistaron 36 personas que esperaban resolver su situación migratoria, fue encabezada por el coordinador de la Quinta Visitaduría de la CNDH, Luis Antonio Vázquez Castañón, y por la CODEI asistió el oficial de quejas Eduardo Osorno Cuyoc y el visitador Marco Antonio Vázquez Navarrete. También ahí asistió el encargado de la oficina de la CNDH en Mérida, Valentín Rivas Miranda, quienes fueron recibidos por la titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, María Antonieta Saldívar Chávez. Como parte de este recorrido en las nuevas instalaciones,
del Instituto Nacional de Migración en Mérida, la CNDH y la CODEI ofrecieron colaborar de manera coordinada con la oficina del instituto, realizando acciones de promoción y capacitación entre la sociedad y también involucrando a las autoridades. ¿Qué le parece si nos vamos a la primera pausa? Enseguida estamos de regreso con mucho más. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Ya está comenzando la fiesta del pueblo. Esta semana en su programa de Fiesta en Fiesta nos trasladamos hasta el bello municipio de Tequit, Yucatán. Acompáñanos a revivir los mejores momentos de la fiesta tradicional en honor a San Antonio de Padua desde la capital de las Guayaberas. Mi nombre es Ángel Chan y nosotros somos de Fiesta en Fiesta. Ya la vaquería se van a bailar. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa y le platico que entre el Consejo de Notarios de Yucatán y el Sistema Estatal Anticorrupción buscará generar confianza en los ciudadanos, por supuesto con las instituciones. Aquí le decimos cómo planean hacerlo. A fin de que la ciudadanía confíe en las instituciones, el presidente del Consejo de Notarios de Yucatán, Enrique Iravián Arcobedo, y la presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, Graciela Alejandra Torres, firmaron un convenio de colaboración. Donde ambas instancias coinciden en un propósito común, generar actos en el ejercicio de su trabajo que nos permitan generar confianza entre la ciudadanía. Como todos sabemos, el fenómeno de la corrupción se ha convertido hoy en un cáncer, que sin duda ha afectado nuestra sociedad, la confianza y la credibilidad de las instituciones del Estado. Con estos instrumentos, la sociedad suma propósitos hacia una meta que todos necesitamos, precisamente hacer acciones tendientes a fomentar y colaborar la cultura de la integridad, tal como hoy se materializa en la firma de convenios de esta naturaleza. El Colegio de Notarios es la primera organización que firma el convenio. La ética tiene que estar por delante de cualquier acto jurídico que realicemos nosotros como notarios. Graciela Torres pidió a los notarios y abogados firmar el código de ética que está en la plataforma FirmaMex. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Y acá en Yucatán las empresas se suman a la incansable labor que tiene la Cruz Roja Mexicana. La Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana recibió el donativo de 40 llantas que servirán para renovar los neumáticos de 10 ambulancias que a diario proporcionan hasta 6 servicios de urgencias médicas en la entidad. Es las ambulancias con más necesidad que estamos poniendo al día de hoy. Nos queda pendiente para otras delegaciones que contamos con 8 delegaciones en el estado. Contamos con 29 ambulancias. El año pasado, con apoyo de 29 ambulancias, se proporcionaron 8.500 servicios de urgencias médicas hospitalarias y se brindaron 88.000 servicios médicos en el Hospital de Ortopedia y el Centro Anticanceroso de la benemérita institución. Pidió a las empresas ser solidarias con la Cruz Roja y ofrecer donativos en especie.
con papel, con aceites, con pinturas. La institución tiene mucha necesidad, no solamente las ambulancias, también tenemos una escuela donde formamos paramédicos. En septiembre están por graduar 47 paramédicos. El donativo lo entregaron representantes de Grupo Logra y de Bepensa. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Le platico que Mérida recibirá la 11ª edición del Seminario de Ingeniería Vial. Con el lema Tecnología para la Movilidad Sustentable y Segura de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres AC, Mérida será sede del 11º Seminario de Ingeniería Vial que se realizará del 24 al 27 próximos. El evento, organizado por la 23ª Mesa Directiva de la Asociación, se realizará en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán y contará con la participación de conferencistas, académicos, empresarios y estudiantes. En el 11º Seminario de Ingeniería Vial se reunirán ingenieros civiles del país, expertos en el sector de vías terrestres, profesionistas y especialistas. Por medio del programa técnico se dará a conocer la situación actual y el futuro de la infraestructura en México. Por eso, se incluyó un encuentro de vinculación académico con conferencias magistrales y mesas de diálogo. De forma paralela y para impulsar el conocimiento y desarrollo del sector, se realizará la Expo Vial 2019, escaparate mundial para la transparencia y conocimiento de tecnologías aplicables a la planeación, proyectos, operación, construcción y administración de la infraestructura del transporte. Tele Yucatán te informa. Y es momento de presentar los pronósticos del tiempo. Para este jueves, el establecimiento de una vaguada sobre la península de Yucatán, en combinación con la humedad asociada a la cercanía de una nueva onda tropical sobre el Golfo de Honduras, ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en el oriente, centro y sur del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas en la tarde y cálidas al amanecer, con viento de dirección este de 15 a 25 km por hora, con rachas de 50 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 38 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 25 grados. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Después de conocer el pronóstico del tiempo, nos vamos rápidamente a una pausa comercial. No se despegue. Regresamos con más información. No está chido. No está chido. No está chido. ¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido. Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Una vez más, Yucatán es ejemplo de participación ciudadana. Yo fui representante del partido. Yo participé como observadora electoral. Yo voté desde el extranjero. Nosotros vinimos a votar. La ciudadanía ha elegido, ahora a exigir que nos cumplan. A toda la ciudadanía que participó en estas elecciones, solo nos resta decir gracias. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Y estamos de regreso con la plática que Lidio Ojeda tuvo con el doctor Javier Álvarez Fuentes. Él es el director general de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Vamos a ver la entrevista.
Hoy nos acompañan aquí en vivo en el estudio el doctor Javier Álvarez Fuentes, y él es director general de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, mejor conocida como ESAI, y también el ingeniero Francisco Lares-Goiti, presidente del Consejo de Artes 7. Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarnos. No, al contrario, gracias por su presencia. Vamos a estar platicando de un tema muy importante que le da sobre todo mucha promoción del séptimo arte en el estado. Hoy por la mañana se firmó el convenio ESAI Arte 7 que promueve precisamente el cine. Platíqueme detalles de esta gran noticia. Pues bueno, te cuento que justamente estamos súper contentos porque finalmente, después de varios meses de trabajo, hemos llegado a la firma de este convenio, a través del cual Arte 7, que es una de las escuelas de cine más prestigiosas en México y productora también de cine, y la ESAI, se unen para ofrecer este diplomado en realización cinematográfica. Es la primera plataforma formativa que existe en el estado destinada al séptimo arte. Porque, bueno, muchas de las, iniciativas anteriores han hecho que pues, la gente vaya, estudie comunicación, pero en comunicación pues, reciben un menú como muy amplio, que no es necesariamente el cine. Entonces, esta es una gran oportunidad. ¿Qué tiene este diplomado? Bueno, pues tiene, entre otras cosas, la característica de ser un diplomado teórico-práctico, es decir, los alumnos van a poder llevar a cabo una realización cinematográfica, es decir, van a salir al final de, ya sea que hagan la modalidad intensiva o la modalidad regular, van a salir con un cortometraje o un mini metraje o lo que se llama un cine minuto bajo el brazo. Y eso nos tiene muy entusiasmados porque pues, es una gran oportunidad para los jóvenes del estado, además de que vamos a ofrecer becas, está todo un menú puesto realmente para fomentar una educación integral de calidad, que es una de las misiones del ESAI y también una de las misiones del actual gobierno, ¿no? Entonces estamos muy contentos, de plácemes, pues. Son grandes noticias entonces. Por parte de Arte 7, ingeniero, ¿cómo ven este convenio? ¿Cómo ven este paso adelante que van a tener todos los jóvenes yucatecos? Es un sueño hecho realidad, en realidad. Lo venimos trabajando con mucho tiempo. Dimos un muy buen paso esta mañana. Arte 7 lleva 19 años ya impartiendo en varias partes de México, en la Ciudad de México y en Querétaro, y ahora llegamos a Yucatán con mucha responsabilidad, pero también con mucha estructura para que el cine llegue aquí de una manera muy clara, fácil de entender y sobre todo, como decía Javier, con proyectos finalizables, que puedas tener un entregable al final, que es un cortometraje, etcétera. A nosotros nos importa mucho que haya entregables y que se materialice lo que aprendes en Arte 7. Entonces estamos muy contentos de hacer esta gran alianza el día de hoy. ¿A partir de cuándo los jóvenes ya van a poder tener acceso a esto? Agosto. Bueno, hoy por hoy ya pueden entrar a las páginas de ESAI y ahí ya están todas las convocatorias para los ambos diplomados. Las becas, no se olviden de eso, y pues ya estamos arrancando porque en agosto arrancamos. Así es, arrancamos el 19 de agosto, como decía yo antes, es un diplomado pero en 2 ediciones. Una es en una modalidad intensiva, es decir, dura 4 semanas, y en esas 4 semanas se va a trabajar durante 120 horas. Así es. 40 de las cuales son de trabajo individual, o sea, los chavos trabajarán de manera individual. Y otra modalidad, que es la modalidad regular, que inicia el 3 de octubre y termina el 22 de noviembre, que esa es más tranquila, dura 6 semanas, y no por ser más tranquila no lleva el mismo contenido, al contrario, lleva el mismo contenido, nada más que a paso más lento. Ahora bien, aquí lo importante es que subrayar que existe un programa de becas. Para cada una de estas unidades se ofrecen 10 becas del 50%. Entonces, bueno, eso es para nosotros muy importante porque tiene un cupo ilimitado, efectivamente, de 20 personas, 10 de las cuales van a estar becadas al 50%. ¿Cuál es el proceso para poder solicitar esta beca? Pues hay que entrar a la página del ESAI para recabar toda la información, pero en breve te diré que es básicamente la entrega de un número de documentos, probatorios de tu compromiso. Claro. El diplomado está dirigido a jóvenes preuniversitarios, digámoslo así, y también a jóvenes que a lo mejor hoy en día son ya docentes,
jóvenes no tan jóvenes, digamos, pero que a lo mejor quisieran adentrarse o siempre quisieron adentrarse al cine y nunca tuvieron la puerta de entrada, ¿no? El diplomado está muy completo en ese sentido. Vemos desde preproducción, guión, todo. Pasamos por fotografía, todas las áreas de cine, hasta tener el entregable, la postproducción y demás. Entonces es muy completo y me encantaría de veras invitar a todos los que nos están escuchando a que entren. Estamos llegando con muy buen pie. El cine ya va a ser algo posible aquí en Yucatán. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de estas grandes noticias y, por supuesto, la invitación queda abierta a todos los jóvenes que nos ven en casa y que aprovechen esta gran oportunidad de que el cine llegue a Yucatán. Así es. Bueno, quiero aprovechar, perdón, te robo un segundito, simplemente para comentar que hoy en la noche, a las 7 de la noche, vamos a estar exhibiendo una serie de cortos que se realizaron en otro de los diplomados que ofrece Arte 7 en Querétaro y en la Ciudad de México, para mostrar los trabajos que se van a poder, el tipo de trabajo que se va a poder hacer. Son piezas cortas, algunos son cine minutos, otros son un poco más largos. Hoy eso se presenta en el área de investigación del ESAI, que es el edificio que está en la esquina de la calle 50 con la 61, a las 7 de la noche en el auditorio del área de investigación del ESAI. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La cita quedó totalmente abierta, 7 de la noche. Y durante estas vacaciones recuerde que una muy buena opción para divertirse en familia y también obtener y recibir información interesante es visitar los museos de la ciudad. Por las vacaciones de verano se estima que se incrementará la afluencia turística a los principales museos de la ciudad, manifestó la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona. En varios recintos culturales se ofrecerán talleres para niños. El Museo de Arte Popular de Yucatán, que se encuentra en La Mejorada. Tenemos también el Museo Interactivo del Palacio de la Música, y en la Biblioteca Central Manuel Cepeda Peraza tenemos también muchísimas actividades que van desde lecturas y talleres de lectura para niños. En fin, en el Museo de Arte Popular de Yucatán tenemos talleres de manualidad que tienen que ver con la cultura popular tradicional mexicana. En el Museo del Mundo Maya hay también una gran variedad de actividades. Les invitamos a encontrar estas actividades con horarios específicos. Yucatán Presenta tiene plataformas en todas las redes sociales, en todas las plataformas de redes sociales, entonces también para consultarlo pueden hacerlo a través de las redes. Los museos son recintos que atraen a los turistas en la temporada veraniega. La temporada veraniega es una temporada de turismo nacional bastante alta y bastante activa, y siempre se presenta un incremento. Esperamos que ahora en este periodo sea todavía aún mayor en referencia con los de los años anteriores. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Nos vamos a una pausa. Sigue con nosotros. Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar, un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a go.mx/IMJUVE. Participa, el destino de México está en tus manos. Gobierno de México. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Regresamos del corte para viajar y conocer un poco del estado de Oaxaca.
Oaxaca de Juárez, nombrada así en 1872 en homenaje al benemérito de las Américas, Benito Juárez, es mágica y multicultural. Oaxaca es la entidad con más lenguas indígenas, entre ellas el zapoteco, mixteco, mazateco y mixe. Su capital fue la segunda ciudad con mayor evangelización en todo México. Sus habitantes son devotos a Dios y los santos, por influencia de sus conquistadores, la Orden Dominicana. Su centro histórico, además de gran belleza, cuenta con 46 iglesias, la mayoría con características únicas, decoradas con espejos, oro, pinturas y de estilo barroco y gótico. En el corazón de la ciudad encontrará su kiosco afranciscado, repleto de laureles y hermosos jardines. Frente a su parque principal se ubica la Catedral de la Asunción y a un costado la Capilla del Señor del Rayo. Al recorrer sus calles siempre encontrará un sitio en donde leer parte de su historia. La ciudad rompe su estilo colonial con el Teatro Macedonio Alcalá, edificado en homenaje al expresidente Porfirio Díaz. A 6 esquinas de su catedral encontrará el Centro Cultural de Santo Domingo, que alberga el jardín etnobotánico más importante de Latinoamérica, con más de 800 especies endémicas. Tiene un banco de semillas, un herbario y una biblioteca especializada donde el público puede consultar información de la flora, vegetación, ecología, historia natural y etnobiología. Si sale de la ciudad, es irremediable que en su trayecto pase por 15 o 20 municipios, pues el estado cuenta con 574 distribuidos en 8 regiones y 3 valles centrales. El estado y su capital son los sitios ideales para recordar la época prehispánica, colonial, guerra de independencia, la época porfiriana y la contemporánea. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. ¿Y qué debemos hacer cuando se te moja el celular? Existe una infinidad de métodos y opciones que pueden tomarse en cuenta para rescatar el tan apreciado equipo tecnológico. ¿Se humedeció o derramó líquido en su celular? La solución no es colocarlo dentro del arroz, como enseñan en internet. Lo inmediato es apagarlo y llevarlo a un técnico. En numerosas ocasiones, cuando ocurre ese tipo de accidentes, las personas buscan soluciones en internet. Remedios caseros que pueden dañar más los dispositivos móviles. De cada 10 teléfonos que reciben los técnicos, 3 son por problemas de humedad, aunque en verano el número se duplica. Cuando el celular se humedece, como pues hay corriente y hay voltaje dentro del celular, pero lo primero que pasa es que se sulfata y empieza a dañar las piezas, ya que todas funcionan con corriente. ¿Sí? Pues lo más frecuente que se dañan son las pantallas o los componentes. Y lo que hace el arroz pues nada más absorbe la humedad, pero no te seca en realidad el celular. Lo mejor es, si está prendido, apagarlo y pues llevarlo lo más pronto con algún servicio técnico. No hay tiempo específico que dé garantía que su celular tendrá reparación, aunque, si está lejos de un servicio técnico, puede hacer lo siguiente. Lo primero apagarlo exponiéndolo un poco al sol. O, bueno, en lo particular yo lo que utilizo, se me ha mojado igual hasta en mi casa un teléfono, prendo mi estufa y a cierta altura de la candela pues empiezo a calentar el equipo para que no siga corriendo la humedad, para que seque el equipo. Y lo importante es ver que seque el celular. También sí puede ser una opción, solo que la secadora pues se deja a cierta distancia para que igual no se vaya a quemar tu mano o algo por el estilo. Entre menos tiempo pase con el equipo húmedo, mayor es la posibilidad de que su equipo siga funcionando. Y el costo de reparación, dependiendo del modelo, puede ser económico como de 150 pesos o tan caro que de preferencia mejor compre otro celular. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Maestros, administrativos, niñas y niños estarán muy pronto de vacaciones y uno de los sitios más visitados son las costas. Si usted decide pasear por las playas, por favor, no tire o deje su basura en ellas o en las calles. En promedio, una familia genera hasta 15 kilos de basura un fin de semana. Imagine qué pasaría si esos residuos se quedaran en la playa o si los vacacionistas hicieran lo mismo en el verano. Por eso, la presidenta de la Asociación Civil Cero Basura, Carolina Canché Rodríguez,
pidió a la ciudadanía no dejar sus desperdicios en la costa. Creo que esos lugares son de hecho muy importante que los cuidemos en esta temporada, que pensemos que los lugares a donde visitamos también son el hogar de las personas, no es nada más un lugar que se visita y después tú te vas y te olvidas de todo lo que hiciste ahí, ¿no? Es hogar de personas, hogar de fauna, de ecosistemas, entonces tenemos que ser muy conscientes con las acciones que tomemos también durante nuestras vacaciones. La basura, cuando termina en el océano, afecta a la flora y fauna marina. Peces consumen el plástico, las bolsas de plástico, los cazones se atoran muchísimo en productos más grandes de plástico, en algunos arillos, en algunas canastas, en cosas que más bien se atoran sus aletas, ellos pues obviamente al no poder nadar mueren. Los que se asfixian son más como los peces que al consumir plástico creen que están satisfechos, no consumen alimento y entonces mueren, ¿no? Entonces la fauna se ve especialmente afectada por este tema. Pidió a los fumadores no tirar sus colillas de cigarro en la playa. Son pequeñas y pensamos que no hacen mucho daño, pero una colilla solamente puede afectar hasta 8 litros de agua, entonces puede contaminar 8 litros de agua. Entonces es importante que no las dejemos de lado, no las tiremos en la arena y pensemos que no hace ningún daño. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. La UADY aprueba acciones, establece los lineamientos para atender las denuncias de acoso, hostigamiento y abuso sexual que se pudieran registrar al interior de la Casa de Estudios. El 18º Consejo Universitario de la UADY aprobó por unanimidad la expedición del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento, Acoso y Abuso Sexual. Su rector José de Jesús Williams dijo que la UADY da un paso adelante en la prevención del acoso y abuso sexual en sus facultades. La gran tarea que viene por delante es reeducarnos ante una sociedad en el siglo XXI. Es tan simple y tan sencillo como eso, y para nosotros tenemos que verlo no como algo nuevo, sino tenemos que verlo como algo natural. Nuestro gran trabajo está en formar personas, en formar ciudadanos, y en esa formación entender que la sociedad va cambiando en el día a día, y el formar personas las formamos también para hacer lecturas de ese cambio de una sociedad. El protocolo entrará en vigor en 15 días e incluye sanciones en caso de comprobarse el acoso sexual. Cuando se presente la queja, y para el caso va a existir una comisión ejecutiva que se va a encargar de atender estos asuntos, va a haber una entrevista que va a llevar a cabo el secretario o secretaria ejecutiva y va a citar a un abogado o psicólogo especialista, según sea el caso, y se formará un comité investigador. De aquí se llevará un procedimiento y puede concluir con una recomendación. Si en esto se advierte que hay la posibilidad de un delito, deberá comunicarse a la Fiscalía y pueden coexistir ambos procedimientos. Si se advierte que puede haber alguna causal laboral, si se trata de un trabajador, de un empleado de la universidad, entonces se llevará a cabo el procedimiento que corresponda de acuerdo con cada contrato colectivo de trabajo. En la sesión extraordinaria también se aprobó la modificación de los planes de estudio de las licenciaturas en Derecho y Psicología, así como de la maestría en Ciencias Matemáticas. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. 940-7600, el teléfono del estudio para que usted pueda comunicarse con nosotros. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. Porque queremos que elijas a tus líderes sindicales con libertad y transparencia. Porque queremos que tu voto para elegirlos sea libre y secreto. Porque queremos juicios laborales más rápidos y transparentes. Con la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, se fortalece la democracia sindical y la transparencia. Ahora nuestro trabajo es más importante. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Y el tuyo también. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo.
El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Ya de regreso con más información y le platico que las lluvias dejan de recuerdo alergias de la humedad y también la rinitis. El 40% de los yucatecos sufre de rinitis alérgica, una enfermedad inflamatoria de la nariz que puede derivar en asma, advirtió la presidenta del Colegio de Alergólogos e Inmunólogos de Yucatán, Silvia Espinosa Morales. Que es la enfermedad más común, ¿no? Porque ahí es donde llegan las cosas que están en el ambiente, como partículas ambientales de los ácaros del polvo, humedad y pólenes que causan esta inflamación crónica de la mucosa nasal. Pero como tenemos una misma vía, eso quiere decir que el mismo tejido que cubre la nariz, cubre los ojos, la garganta, y los bronquios, los oídos, pues también podemos tener manifestaciones a otros niveles. Debido a ello, en estos pacientes se puede presentar conjuntivitis, sinusitis recurrente y otitis. La rinitis alérgica afecta la calidad de vida del paciente y en el caso de los niños, las consecuencias pueden ser bajo rendimiento escolar, ansiedad, irritabilidad e insomnio. Los pacientes con rinitis pueden prevenir el asma. Sin embargo, si los detectamos y los tratamos oportunamente, trataremos de que ese paciente, a través de vacunas que son administradas ya en forma de gotas debajo de la lengua, también hay inyectables, pero ya la mayoría quiere orales o sublinguales, el padecimiento puede cambiar, modificarse y el paciente puede controlarse hasta en un 70-80%. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Y la otitis es una infección del canal auditivo que transporta sonido del exterior del cuerpo hasta el tímpano. La pueden causar varios tipos de bacterias o también hongos. Y es que durante las vacaciones los casos incrementan. Durante las vacaciones de verano, los casos de otitis se incrementan hasta un 30% debido a los frecuentes baños de piscina y visitas a la playa. ¿Cuáles son las causas de otitis externa? Principalmente es la inoculación propia de una bacteria sobre el oído externo. Esto pasa muy común en los tiempos de verano, principalmente por los niños que están dentro de las albercas o del mar, que es un edema, un hinchazón de las células alrededor del conducto auditivo externo. ¿Qué es lo que causa este edema? Por la sal del mar o por el pH de las albercas. Muchas de las veces el agua se mete a las células del conducto auditivo externo y esto provoca que el niño, el adulto o cualquier persona que se somete a esto sienta tapado y con un poquito de comezón en su oído. Se trata de una patología muy dolorosa que puede producir un zumbido agudo en el oído, picazón, irritación, supuración y en algunas ocasiones aparece acompañada de algo de fiebre y malestar general. Lo que genera que se estimule directamente con un cotonete o con el dedo de que trate de destapárselo, eso nosotros pues muchas de las veces no nos damos ni nos percatamos de la cantidad de bacterias que nosotros tenemos en nuestras manos. Entonces el inocular directamente nosotros sobre un tejido inflamado favorece que se depositen bacterias dentro del oído. Ya cuando un paciente tiene dolor, habla que ya se inoculó, que ya tiene probablemente un proceso ya infeccioso en el oído y acudir inmediatamente al médico para que le prescriba antibióticos tópicos y antibióticos sistémicos si es necesario. El especialista advirtió que por ello es importante no limpiarse los oídos con cotonetes o algún otro objeto, ya que lo deja más propenso a presentar una otitis. Dijo que para prevenirla es importante usar tapones de plástico, los cuales deben ser de uso personal y no compartirse. Se puede utilizar gotas
de aceite, de vinagre blanco o ácido acético, el cual se aplican alrededor de 2 o 3 gotas cada 8 horas, previo al ingreso a las instalaciones acuáticas, claro. La otra manera de prevenirlo es la ocupación de materiales como tapones de plástico en el oído. Agregó que las gorras de natación no cumplen la misma función, pues no hermetizan el canal auditivo externo. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Continuamos con los temas de salud. Pongan mucha atención porque este tipo de cáncer puede confundirse con el dolor del crecimiento de los huesos en los adolescentes. Durante la adolescencia, los huesos pueden doler debido al crecimiento que se da en esta etapa de la vida. Sin embargo, es importante diferenciar esta dolencia de lo que podría ser un síntoma del osteosarcoma o cáncer de hueso, advirtió el cirujano oncólogo Ricardo Gamboa. En la adolescencia, alrededor del cartílago de crecimiento, puede haber dolor en las extremidades, pero en general son dolores que aumentan en el transcurso del día y disminuyen con el reposo. En los pacientes con tumoraciones, en general hay dolor durante todo el día y a pesar del reposo no mejora. Y los pacientes pueden tener más dolor durante la noche. En cuanto a los síntomas, Gamboa Gutiérrez abundó. Conforme va creciendo y va afectando el área, puede haber imposibilidad para mover la articulación y ya posteriormente puede haber un aumento de volumen importante en la piel junto con inflamación del área. Se pone rojo, se pone caliente y puede haber afección al resto de la extremidad. Otro de los síntomas de alerta es la presencia de fracturas en zonas del hueso poco frecuentes, secundarias a un golpe. El especialista dijo que se presenta con mayor frecuencia en los huesos largos del cuerpo y la zona más común es en la rodilla. La zona más común donde se presenta es alrededor de la rodilla, en la parte distal del fémur y en la parte proximal de la tibia. Y también otro sitio frecuente de presentación es en el hombro. La mayor incidencia ocurre entre los 15 y 25 años de vida. El 60% de los pacientes son hombres y el 40% mujeres. En un segundo grupo etario que se presenta es en las personas mayores de 60 años, pero con menor incidencia. Afortunadamente, este tipo de cáncer es curable. Por ello es importante la detección oportuna. Todos los pacientes pueden tratarse y todos tienen potencial curativo, excepto cuando ya hay enfermedad en otro sitio. Como el principal sitio a donde se va es el pulmón. Cuando ya ahí lo consideramos metastásico, ya es una fase incurable. Todas las demás fases, aunque esté avanzado, se puede llegar a curar. Dijo que anteriormente se pensaba que la amputación era el mejor tratamiento. Sin embargo, hoy en día se realizan cirugías conservadoras y se colocan prótesis tumorales. El especialista hizo un llamado a los televidentes a que cuando presenten un dolor constante que no cede ante un tratamiento médico, acudan al especialista para una valoración, sobre todo si de niños presentaron retinoblastoma, ya que son pacientes con una mayor predisposición a presentar esta enfermedad. Agregó que el 80% de los tumores son benignos y solo un 20% son malignos. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Con estos temas nos despedimos. Mañana lo esperamos a las 8 de la noche con más de lo que acontece en Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto estar aquí contigo. Que tengas muy buena noche. Carlos, buenas noches. Nos vemos mañana y por supuesto ustedes no le cambien, que viene toda la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana porque las noticias no se detienen. Que descansen. La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros. Y de los niños, y de las niñas. Jóvenes, padres, directores, académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas. Diputados. Comisiones. Abogadas. Técnicos. Investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Para Hola,
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Teleyucatán te informa. Hoy vamos a estar platicando acerca del triunfo de los Leones 4-2 en el segundo de la serie. Ayer en el Cuculcán ante el equipo de los Rieleros de Aguascalientes para emparejar esta serie. Confrontación que hoy se estará definiendo. También vamos a platicar de la visita de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, ayer en el marco del Congreso de Medicina del Deporte. Le tendremos todos los detalles. En la información del fútbol se anuncia que el próximo jueves 11 de junio los Venados van a tener como último sinodal antes de encarar el torneo de Copa al equipo Saprissa de Costa Rica, el campeón del Clausura 2018 de ese país. Y también en el fútbol, pero a nivel amateur, se presenta la selección Yucatán Sub-15 que va a estar compitiendo en un torneo internacional en Cancún, Quintana Roo, organizado por el Club Pachuca. Esta semana, sin lugar a dudas, ha sido de noticias tristes para el deporte. Esta mañana, pues, dio a conocer el hecho de que Iván Sonric Ramírez fue encontrado muerto en su habitación a la edad de los 23 años de edad. Él apenas hace un par de semanas había obtenido el campeonato minimosca de la FECONBOX del sureste, después de haber derrotado a Ulises Condorito Martín. Hoy lo vamos a recordar con un reportaje que le presentamos en este mismo espacio informativo hace 6 meses. De esto y mucho más estaremos platicando, y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Sí, muy buenas noches, iniciando ya con toda la información deportiva de este jueves. Rapidito nos vamos a nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, las redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que se pueda usted comunicar con nosotros. Por cierto, una vez más, los Leones de Yucatán siguen firmando sus prospectos. Hugo Sánchez, este joven de 16 años de Sinaloa, pues también lo vuelven a firmar ahora con los Padres de San Diego. Ayer hablábamos de un nuevo muchacho de Sonora, ahora uno de Sinaloa, que es Hugo Sánchez, lo firman los Padres de San Diego, también perteneciente al club de los Leones. Siguiendo con el rey de los deportes, 3 carreras en la séptima entrada encaminaron a los Reyes de la Selva, con picheo en labor de relevo de Ronald Belisario, a ganar el partido y emparejar la serie anoche ante el equipo de los Rieleros de Aguascalientes. El resumen. Oportuno ataque de 3 carreras en la séptima entrada, comandado por cuadrangular de Leo Eras, condujo a los Leones de Yucatán al triunfo de 4-2 contra los Rieleros de Aguascalientes, para empatar a un triunfo por bando la serie anoche en el Parque Cuculcán. Las Fieras perdían 1-0 desde el cuarto capítulo, pero en el fatídico séptimo rollo vino la reacción felina cuando Sebastián Valle produjo la del empate con sencillo, y luego Leo Eras, con 2 compañeros en base, mandó a viajar a Doña Blanca para tomar ventaja y asegurar la victoria. Ronald Belisario, en labor de relevo, se acreditó el triunfo y le siguieron Andrés Ávila y Josh Luque, quien se apuntó el salvamento. Perdió el también relevista José Valverde. Esta noche, en el último y decisivo juego de la serie, César Valdés está anunciado para lanzar por los Leones, mientras que Rolando Valdés lo hará por los del Riel. Bueno, y anoche nuestro compañero Álvaro Martínez entrevistó a Ana Gabriela Guevara, ella es la titular de la CONADE, durante la inauguración del Congreso de Medicina del Deporte, y ella habló sobre el caso de esta esgrimista, que no hay muy buenas noticias. El caso de la esgrimista Paola Pliego, que ahora representará a Uzbekistán, es atípico en el deporte mexicano, cuyas causas que orillaron a la deportista a tomar esa decisión son respetables, señaló la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara Espinosa. Aunque el problema se originó en la Federación Mexicana de Esgrima, Paola Pliego demandó a la CONADE por daño y falta de atención y arbitrariedad, donde la víctima fue la deportista, que ahora competirá por Uzbekistán. Yo le deseo el mayor de los éxitos a esta deportista que le robaron su ilusión de competir en Juegos Olímpicos y, aseguró, ganará su demanda, señaló la también exdeportista, ahora titular de la CONADE. El caso del esgrimista es un caso atípico en nuestro deporte.
tiene que ver propiamente con la Federación de Esgrima, en una desatención y en una arbitrariedad que lamentablemente se dio. Yo la viví siendo comentarista en Juegos Olímpicos una semana antes de que se iniciaran los Juegos Olímpicos. Yo ya me encontraba en Río de Janeiro, pues en los preparativos de lo que sería el arranque de los Juegos Olímpicos, y nos encontramos con esta desagradable noticia. Al mes después de que acabaron los Juegos Olímpicos le dijeron disculpa, fue un error, pero pues ya le han robado su ilusión y su entrega y su dedicación y su tiempo de haberse preparado para ir a los Juegos Olímpicos. Entonces es entendible la posición de Paola, está meramente ubicado con el tema de la federación. Negó que se registren recortes presupuestales en la CONADE, sino ajustes en los criterios para aplicarlos a los deportes. En más información del fútbol, les platicamos de que la selección Yucatán pues estará participando en la categoría sub-15 en el torneo internacional en Cancún, Quintana Roo, del 7 al 14 de julio, un evento organizado por el Club Pachuca. Los detalles. Con el objetivo de superar lo hecho hace un par de años, cuando lograron el segundo lugar, la selección Yucatán C4 Tuzos participará del 7 al 12 de este mes en el torneo internacional del Club Pachuca, que tendrá lugar en Cancún, Quintana Roo. El evento es el torneo internacional que va a tener sede en la ciudad de Cancún del 7 al 12 de julio. Es un torneo internacional que viene equipos extranjeros de Estados Unidos, Belice y Colombia. Los chicos viajan el día lunes a las 5 de la mañana. Mario Toledo, técnico del equipo sub-15 C4 Tuzos, informó que la selección Yucatán está integrada por 18 jóvenes que desde hace un mes entrenan y que después del torneo participarán en la cuarta división de la Liga Nacional de Fútbol. Todas las filiales del Club Pachuca tienen la obligación de participar cada año en dicho torneo. La selección en este momento de los chicos se hizo a nivel de invitación en el estado de Yucatán, seleccionando a los 18 mejores de acuerdo a sus aptitudes. Emilio Peche Hernández, capitán de la selección Yucatán, aseguró que el objetivo es traer el campeonato de la división, pues resaltó, han entrenado fuerte en el último mes para alcanzar esta meta. Me siento muy bien por representar a Yucatán. Creo que voy a dar lo mejor de mí. Voy a tratar de llevar a mi equipo pues a la victoria, a tratar de coronarnos. Bueno, siguiendo con el fútbol en la Liga de Ascenso, los Venados, pues bueno, ya preparándose para el torneo que está a la vuelta de la esquina, pues bueno, tendrán un partido amistoso de corte internacional, ya que será contra el conjunto de el Saprissa de Costa Rica. El próximo jueves 11 de julio, el Deportivo Saprissa de Costa Rica, campeón en el Clausura 2018, será el último sinodal de los Venados de Yucatán antes de que el equipo astado afronte el 30 de julio su primer compromiso ante el Atlante en la Copa MX. Mañana viernes se juega un partido amistoso contra el Atlante. Dada la cercanía y bueno, el contexto ahorita de la preparación, se juega con ellos mañana a las 8 de la mañana. Este partido es a puerta cerrada, es únicamente de preparaciones, incluso con uniforme de entrenamiento. Y ya para el 11 de julio, es jueves 11 de julio a las 8 de la noche, ya programamos un partido contra el Saprissa de Costa Rica. Es uno de los históricos de este país. Y bueno, la intención es que la gente pueda ver al equipo antes ya de arrancar primero Copa, porque se juega el 30 de julio, e inmediatamente después la Liga visitando a Loros de Colima. Emanuel Ruiz, vocero oficial de los Venados FC Yucatán, destacó que el partido, que se jugará a partir de las 8 de la noche en la cancha del Carlos Iturralde Rivero, tendrá precios accesibles para la afición y que los boletos costarán desde los 15 y hasta los 100 pesos. Ya habíamos trabajado un poquito, queríamos, ya ves, en torneos anteriores siempre jugábamos un amistoso con Pumas, un amistoso con Cruz Azul, con algún equipo de peso. En esta ocasión el Saprissa manifestó también su intención de querer hacer una gira por México. Entiendo que van a jugar con Morelia previamente y ya después se vienen para acá aprovechando la estadía, ¿no? Entonces, pues qué mejor que tener un equipo de este tamaño acá en el Iturralde. Los Venados de Yucatán romperán hostilidades al torneo Apertura 2019 de la Liga de Ascenso el sábado 3 de agosto, cuando visiten a los Loros de Colima.
Y como le decíamos, ha sido una semana esta pues complicada de noticias tristes, y este jueves muy temprano se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Iván Sonrix Ramírez, quien tomó la salida falsa. Fue encontrado muerto en su habitación a la edad de los 23 años. Él pues hace un par de semanas había conquistado el título minimosca de la FECON Box del Sureste después de haber derrotado a Ulises Condorito Martín. Ya era de hecho clasificado del Consejo Mundial de Boxeo, una auténtica promesa del boxeo de nuestro estado. Hoy lo vamos a recordar con ese entusiasmo, con esa alegría, con esas ganas de preparar y sobre todo con aquel sueño que él trataba algún día de obtener, ser campeón mundial. Lo entrevistamos, le hicimos un reportaje hace 6 meses y así hoy lo recordamos. Descanse en paz, Iván Sonrix Ramírez. En el mundo del boxeo lo conocen como el Sonrix. A sus 22 años de edad se define como fajador. El volado es su mejor arma y a la fecha suma 13 victorias, 5 de ellas por nocaut y solo una derrota. Iván Ramírez hace un par de semanas viajó muchos kilómetros desde su natal Mérida para vencer en 8 rounds y en peso minimosca al venezolano Noel Arambulet en Paramaribo, Surinam. Tiene una buena pelea y dura y pues de mucho colmillo y así, ya él sí me hizo sacar mi experiencia que tenía yo guardada hace muchos años. Ya con él me desenvolví bien. Su incursión al boxeo no fue fortuita. Desde niño le gustaban los golpes y un amigo lo llevó a un gimnasio cuando apenas tenía 12 años. En una vida de sacrificios, pero también de disciplina, Iván Ramírez alterna el boxeo con su oficio de recolector de basura. Por las tardes entrena y en las noches y en gran parte de la madrugada trabaja. El sueño de ser campeón mundial y la sonrisa de su pequeña Reina Sofía, de apenas 3 años de edad, son su mayor motivación en el día a día. Pues allá está una noticia triste, el fallecimiento de Sonrix Ramírez. La verdad que pues una auténtica promesa que queda pues en esa lucha, en ese intento. Nuestro más sentido pésame para toda su familia, para su entrenador, para todo el equipo que trabajaba con él en el día a día. Sí, así es, la verdad, lamentable. Semana triste, ¿no? Como dices, primero Leonel Aldama, el famoso coronel, y ahora este joven también, pues el Sonrix Ramírez. Pues bueno, las cosas del destino. Descansa en paz. Fallecimiento también del perro aguayo en la lucha libre a nivel nacional. No, igual. Te decía una semana complicada para el deporte, dos. no solamente yucateco, sino mexicano. Y bueno, pues ahí están los hechos. Muchas gracias, les recuerdo, lo esperamos mañana, 3:45 de la tarde y 8:45 de la noche, en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Buenas noches. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán.